que Jesucristo es el hombre nuevo, ¿no? Y nos interesaba resaltar que el Nuevo Testamento no está interesado tanto en afirmar que Jesús es un hombre verdadero, auténtico, real, cuanto que es un hombre nuevo. San Pablo lo define como el último Adán. Él utiliza la palabra escatos, ¿no? De ahí viene la palabra escatología, el último Adán, o sea, el hombre definitivo, del cual el primer Adán era solamente una especie de esbozo, de realización imperfecta. El primer Adán, el de antes del pecado, no era el hombre perfecto ni definitivo, era una especie de esbozo del hombre definitivo que es Cristo. Cristo nos ha revelado al hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad verdaderas. Esto nos lo dice San Pablo en Efesios 4:26, y también podemos leer acerca de esto, de que el hombre nuevo ha sido creado según Dios en la justicia y en la santidad verdaderas en Colosenses 3:10. ¿En qué consiste la novedad del hombre nuevo? La novedad del hombre nuevo no consiste en algún componente nuevo que no tiene de más respecto al hombre anterior. O sea, el hombre nuevo tiene algo que el hombre anterior no tenía, por decirlo de alguna manera. Pues no, eso no es cierto. El hombre nuevo no es nuevo en cuanto a atributos de más, sino en la santidad. No se trata de que tenga un componente nuevo que tiene de más respecto al hombre anterior, sino en que es santo. El hombre nuevo es santo. Cristo es el hombre nuevo porque es el santo de Dios, el justo, el hombre a imagen de Dios. Ese es Cristo. Y en eso está la novedad. Ahí reside la novedad. Sin embargo, esta novedad no es una novedad accidental, una cosa momentánea, secundaria, pasajera. Es una novedad esencial. No es algo que caracteriza al hombre nuevo, una cualidad del hombre nuevo. No, es su esencia lo que lo constituye. Jesucristo es nuevo porque es santo. Y hasta Él no ha habido ningún santo de Dios. El santo de Dios es Él. La novedad, hay que utilizar la redundancia, no voy a poner. La novedad del hombre nuevo no es accidental, es esencial. No afecta solo a su ocupación, sino a su ser, a su esencia. No es solo una cuestión de cómo actúa, de cómo vive, de qué hace, sino su identidad, su esencia, su sustancia. Por eso es sustancial. Y entonces surgiría la gran pregunta para ahondar bien en esto que os acabo de decir, ¿no? ¿Qué es el hombre? Para el pensamiento profano, en particular para el griego, el hombre es esencialmente una naturaleza, un ser definido en base a lo que tiene por nacimiento. Se puede definir de muchas maneras. Una de las definiciones como muy clásicas es que el hombre es un animal racional, ¿no? Está ya muy vista, muy manida, muy masticada, pero es válida, sigue siendo válida. Pero para la Biblia, el hombre no es eso. El hombre no es solo naturaleza. En la Biblia, el hombre es ante todo vocación. Por eso nos expresamos mal cuando decimos yo tengo una vocación, no sé qué, o yo tengo tal vocación. No, tú eres vocación. Cualquier persona ante Dios, ante todo es vocación. Todos estamos vocacionados a algo o a alguien, mejor dicho. Otra cosa es luego ver, discernir, buscar de qué manera
Cada uno tiene que vivir y hacer realidad en lo concreto de su vida su vocación. Pero todo ser humano ante Dios es vocación. Todo hombre, toda mujer, es una llamada de Dios a algo que ahora vamos a ir viendo. El hombre no es naturaleza, sino que principalmente es vocación. El hombre es, esto es importantísimo, es la definición verdadera de lo que es un hombre y no se usa y no se utiliza y se silencia aún en la teología y aún en la iglesia. El hombre es aquello que está llamado a llegar a ser mediante el ejercicio de su libertad en la obediencia a Dios. Ese es el hombre, porque esa es la llamada que todos hemos recibido. Repito, el hombre es aquello que está llamado a llegar a ser mediante el ejercicio de su libertad en la obediencia a Dios. Eso es el hombre. Y esa es la vocación. La obediencia a Dios en libertad. Al plan de Dios, el que sea. Pero esa es la definición de lo que es un hombre para la Biblia. Cuando decimos para la Biblia es para Dios, no ante Dios. El hombre ante todo es vocación. Esta es la mejor definición que yo creo que he encontrado nunca de lo que es la vocación, ¿no? Y de lo que es un hombre. ¿El hombre es un hijo de Dios? Claro, que está llamado a ese, a ser un hijo de Dios. ¿El hombre es un fruto de la redención de Cristo? Por supuesto, está llamado a ser redimido por Cristo, está llamado a aceptar la redención de Cristo. El hombre, pues yo qué sé, ¿qué más definiciones se pueden dar del hombre, no? Lo que queramos, pero siempre es vocación. Siempre va a ser vocación. El hombre, otra cosa importantísima, que planteando así nuestra propia vocación, nuestra propia naturaleza, nuestra propia esencia, lo que somos, nos hará vivir nuestra fe cristiana y nuestra vocación personal, la personal de cada uno, de una manera totalmente distinta, y comprenderemos a Jesucristo de una manera nueva, diferente, ¿no? Otra cosa importante es lo que os voy a decir a continuación. El hombre es, por naturaleza o por nacimiento, a imagen de Dios. Y se hace a semejanza suya solo en el transcurso de su vida. Yo soy a imagen y semejanza de Dios, no. Tú, por tu nacimiento, eres a imagen de Dios. A semejanza de Dios tienes que llegar con el tiempo, viviendo. No naces a semejanza de Dios. A semejanza de Dios te vas haciendo en el transcurso de tu vida mediante, atención, el esfuerzo de asemejarse a Dios mediante la obediencia. La obediencia es lo que nos asemeja a Dios, al hombre nuevo. A imagen y semejanza de Dios porque estamos llamados a obedecer a Dios. Esa es nuestra vocación, la obediencia. Por eso la obediencia es tan importante. Y la obediencia es lo que nos ha salvado. Y la desobediencia es lo que nos ha traído a la muerte y el sufrimiento. La obediencia es lo más importante. Y la gran crisis del mundo actual, de la Iglesia, de la vida consagrada, es la crisis de la obediencia, no de la fe, la obediencia. Esto es muy, muy, muy importante. Entenderlo así, plantearlo así y tenerlo presente en toda nuestra vida. Repito, por naturaleza, por nacimiento, somos a imagen de Dios. Y nos iremos haciendo a semejanza de Dios solo en el transcurso de nuestra vida mediante el esfuerzo de asemejarnos a Él obedeciendo. Por el hecho de que existimos, somos a imagen de Dios. Por el hecho de obedecer, nos hacemos a semejanza suya, porque llegamos a querer lo que Él quiere.
La obediencia no es hacer como un autómata lo que me dice, sino llegar a querer lo que quiere el que me manda, lo que él quiere. Diadoco de Fotiche dice, en la obediencia, este hombre era un padre del desierto, y dice, en la obediencia se realiza la semejanza con Dios y no solo el estar hechos a su imagen. Hay que decir que, a manera de inciso, esto es un inciso, un paréntesis, que este modo de definir el hombre en base a su vocación más que en base a su naturaleza es algo que el pensamiento contemporáneo también comparte, también refleja, aunque no se mantiene en él la dimensión de la obediencia, que es esencial en la Biblia, y queda en pie solo la libertad. El hombre es obediencia. El hombre es vocación a la obediencia. Dice, no, el hombre es vocación a la libertad. Es el pensamiento contemporáneo, que es incompleto, ¿no? Pero que sepáis qué es lo que se dice. Y lo que en un momento dado, si decís esto, el hombre es vocación, sí, vocación a asemejarse a Dios obedeciendo. Te van a decir que no, que el hombre es vocación a la libertad. Porque a Dios se nos opra, claro, ese planteamiento, ¿no? Esta es la categoría central con la que se habla del hombre en la filosofía moderna. Así lo definía Heidegger. Bueno, Heidegger, más que de vocación, porque era un filósofo, y vocación es algo como muy bíblico, habla de proyecto, dice que el hombre es un proyecto de libertad, ¿no? Bueno, da lo mismo el término, la idea es esa, que el hombre más que una naturaleza es algo en función de aquello a lo que está, a lo que se dirige, ¿no? Entonces dice que el hombre es un proyecto de libertad. También desde este punto de vista, la respuesta más eficaz al pensamiento moderno no viene tanto de la insistencia en Cristo como verdadero hombre, entendido en el sentido de un hombre completo, un hombre auténtico, real, cuanto en la insistencia en que Cristo como hombre nuevo es el que revela el proyecto definitivo del hombre, la vocación definitiva del hombre, si nosotras nos atenemos al lenguaje bíblico, ¿no? Y la vocación definitiva del hombre es, efectivamente, la libertad. Pero es que el acto supremo de libertad es la obediencia a Dios. Nadie es más libre que el que obedece a Dios. En contra de todo lo que se pueda pensar, la obediencia a Dios es la decisión más liberadora que un ser humano puede tomar. El verbo de Dios, por lo tanto, no se limita a hacerse hombre. Es muy bonito decir que el verbo de Dios se hizo hombre, y es verdad, pero es un concepto de la humanidad de Jesús y la humanidad del verbo muy pobre. No simplemente ha tomado una naturaleza humana y ya está en el mundo, no, es que tiene muchísima más importancia, porque Jesucristo, el verbo que se ha hecho hombre, nos revela qué es en realidad el hombre. Nos revela cómo Dios ve al hombre. Él es el modelo del hombre, porque Él es la verdadera y perfecta imagen y semejanza de Dios. También tuvo que hacerse semejanza de Dios. Dice la carta a los Hebreos que aprendió obediencia. En cuanto hombre, aprendió obediencia a fuerza de padecimientos, dice la carta a los Hebreos, ¿no? Luego se fue haciendo a semejanza de Dios también. Somos nosotros los que estamos llamados a conformarnos con la imagen del Hijo. Mucho más que Jesús
estuviera llamado a conformarse con la imagen del hombre. Se hizo hombre, entonces ¿qué pasa? ¿Que copió el patrón de hombre que existía? Pues arreglados hubiéramos estado. No, se hizo hombre para enseñarnos cuál es el modelo del hombre nuevo que Dios quiere para nosotros. Vino a enseñarnos cuál es el modelo del hombre perfecto, del hombre nuevo, ¿no? Del nuevo Adán, del último Adán que hemos dicho antes. El Concilio Vaticano II nos lo dice, en realidad, lo dice en Gaudium et Spes número 22. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era la figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, lo que os acabo de decir. Esto lo podéis leer en Gaudium et Spes, en el número 22. Por lo tanto, Jesús no es solamente un hombre que se asemeja a todos los demás hombres, sino también es el hombre al que todos los demás hombres deben asemejarse. Este hombre definitivo, que es Cristo, es, en cierto sentido, el hombre primitivo, si es verdad, como decían los padres, que Adán fue creado a imagen de este hombre futuro, a imagen de la imagen. San Ireneo dice que hizo al hombre a imagen de Dios. La imagen de Dios es el Hijo de Dios, a imagen del cual fue hecho el hombre. Vaya bola, ¿verdad? Os cuento. Volvemos a la eterna historia. No es primero, después, antes, después, entonces pasó, luego sucedió, entonces creo y luego no. Ya empezamos con el lío, pero es que si no nos planteamos así las cosas, no hay quien entienda esto. Para Dios todo es presente. El primer Adán, el último Adán, el hombre Chof, el hombre nuevo, el hombre viejo, todo está al mismo tiempo. Entonces, cuando Dios creó al nuevo Adán, delante de Dios ya estaba presente el último Adán, el hombre nuevo. Entonces, como tenía presente al hombre nuevo, creó al primer Adán, que luego se estrelló, pero para Dios todo es presente, se estrella en presente. Y entonces, esto es un poco complicado, pero hay que intentar entenderlo. Al mismo tiempo que se crea uno, se crea el otro, se estrella uno, redime el otro, todo pasa al mismo tiempo. Entonces Dios puede crear al primer Adán teniendo presente al último Adán. Nosotros no, incluso es complicado entenderlo, pero prometo que es así. Ya tiene presente al nuevo Adán, al último Adán, al hombre nuevo, al escatos que dice San Pablo. Al último, al definitivo, al nuevo, al resucitado, a Jesucristo. Pero a Jesucristo resucitado, vencedor de la muerte, que ya es nuevo. A ese hombre nuevo lo tiene presente cuando crea el primero. Y dices, ¿y para qué no tenía presente si no todavía no había falta de redención porque no había pecado? Pero ya estaba presente todo. Adán, el primer pecado, todo. La encarnación, la redención, la resurrección, el hombre nuevo, la parusía, todo está presente. Para Dios, pero no. Porque la cara que me estáis poniendo es de ¡ay Dios! Y siempre lo habla. ¡Ay Dios! Y siempre lo habla. A ver. Dios, en resumen, bueno, no intentéis entenderlo, la cuestión es que la cara que estáis poniendo es de qué mareo me están dando. A ver, cuando Dios creó al primer Adán, tenía presente al último. Y como lo tenía presente, lo crea a imagen del último. Sí. Bueno, es así, ya. Seguimos. Esto lo de que para Dios todo es presente, cada vez que lo ponemos delante se monta un follón. Es así. Sí, no es antes, después, durante, final, no. Es todo, el mogollón. Qué lío para nosotros y para Dios no, por la sencilla razón de que es Dios. Entonces, maneja bien la situación. Nosotros no podemos imaginarlo porque ya nos ponemos blancas, verdes,
coloradas y de varios colores, ¿no? Pero para Dios todo es presente. Tiene presente al último Adán cuando crea al primero. A ver, ¿qué me he perdido? Todo esto constituye una aplicación coherente y lógica de la afirmación paulina, según la cual Cristo es el primogénito de toda criatura. Esa es otra. Cuando decimos eso y lo rezamos, lo dicen Colosenses 1:15, nos quedamos tan tontos. Jesucristo es el primogénito de toda criatura. Oiga, pero si Jesucristo como tal no existió hasta el año 0. Existía el verbo, pero el verbo encarnado no. Pero para Dios todo es presente y sí existía. Por eso es el primogénito de toda criatura. El hombre, el verbo, dice San Juan, por medio del cual se hizo todo, es que empieza a tener lógica todo lo que decimos y muchas veces no pensamos. El verbo por medio del cual se hizo todo. Luego el hombre no solamente tiene en Cristo su propio modelo, sino también, esto es lo más importante, su propia forma sustancial. Somos a imagen de Cristo. Estamos creados para ser como Cristo. Él es el modelo, el patrón, así. Y esto significa la profunda, la inmensa dignidad del ser humano, del hombre. Y si hay algo pisoteado, machacado y apaleado en este mundo ahora mismo es la dignidad humana. De la misma manera, a ver si con este ejemplito nos aclaramos un poco más, que en la ejecución de la estatua, la forma, el proyecto, el boceto, que en el pensamiento precede la realización, impregna de sí la materia y la modela, así Cristo, arquetipo del hombre, lo modela y lo configura consigo mismo, definiendo su verdadera naturaleza. A ver, vamos por partes. La cara es de no vaya con el ejemplito. A ver, cuando un arquitecto va a hacer, proyecta un edificio, primero hace un bocetito. Lo mismo un escultor, muchas veces hacen un boceto, ¿no? Un primer intento, un dibujante, un pintor, hacen unos cuantos borradores. Entonces ahí ya empiezas a entrever la intención última de la obra definitiva, ¿no? Y después ya, cuando tienes el proyecto, se procede a la realización. Porque tú te dices, viene un arquitecto y dice, el proyecto del edificio, y te da un taco de papeles, y de plano se dices, oiga, con esto, por mucho que lo intente montarlo, no va, ¿no? Entonces, ese proyecto que te trae esbozado en un papel, después hay que materializarlo. Bueno, pues el proyecto del hombre nuevo está en Cristo. No es que Cristo sea un boceto, ¿eh? A ver, es un hombre verdadero, es lo que estamos. Pero está esbozado lo que tenemos que ser todos, el proyecto que Dios tiene para cada ser humano. Y después lo modela y lo configura Jesucristo, consigo mismo, definiendo nuestra verdadera naturaleza. ¿Yo qué soy? ¿Cómo es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? Ahora vamos a ver. El obediente, con mayúscula. El predilecto del Padre. Todo lo que es Jesucristo soy yo en esbozo. Pero estoy llamado a que ese proyecto se realice. Estamos en papel todavía y ahora hay que coger y ponerse a edificar el edificio. Luego no sale como sale, pero el proyecto es ese. Y yo estoy llamado a materializar, a hacer vida, a hacer realidad ese proyecto. A que sí sirve el ejemplito. ¿Ven? Cabasilas, que le dimos el año pasado en la Pascua, nos hablaba muchísimo de la Pascua, Cabasilas, pues dice en la vida en Cristo
Dice, si fuera posible algún artificio para ver con los ojos el alma del artista, verías, sin materia, la casa, la estatua o cualquier otra obra suya. No mediante artificio, sino por revelación divina, Juan, Pablo y los demás autores inspirados han visto el alma del artista. El alma de Dios, la intención de Dios, el proyecto de Dios, el deseo de Dios. Y han descubierto en el alma del artista, en las entrañas de Dios, en el proyecto de Dios, sin materia, en esbozo, el hombre ideal que está contenido en Cristo. Y es lo que los autores sagrados están intentando en toda la escritura explicarnos, desarrollar el boceto. Hemos visto el alma del artista. Eso nos lo dicen Juan y Pablo, que por revelación y otros autores inspirados han visto el alma del artista, el alma de Dios, el que ha hecho el boceto, el que ha creado el boceto. Y han descubierto en el alma del artista, sin materia, al hombre ideal contenido en Cristo. Hay un teólogo moderno, tal Barth, que vuelve a retomar esta visión de los padres, de la patrística, y la actualiza, con lo cual demuestra que no está ni mucho menos obsoleta y que es perfectamente compatible la visión patrística con el modo de pensar moderno, ¿no?, de la teología moderna. Con lo que no es compatible es con la incredulidad moderna, pero con la teología moderna sí es compatible. Barth dice, el hombre es un ser humano en cuanto que es un único ser con Jesús. Tiene su base en la elección divina. Y por otra parte, en cuanto que es un único ser con Jesús, está constituido, llega a plenitud, por la escucha de la palabra de Dios. Desde esta visión, a la luz de esto, la expresión menos en el pecado, absque peccato, dicha refiriéndose a Jesús en la carta a los Hebreos 4:15, no es una excepción en la plena y definitiva humanidad de Cristo, como si Él fuera todo verdadero hombre, como nosotros, menos en una cosa, que es el pecado. Eso se ha entendido así a veces. ¿Es un hombre de verdad? ¿Menos el pecado de perdón? Sí. No. Porque eso está dando a entender que el pecado es un rasgo esencial y natural del hombre. Y eso es mentira. El pecado no es un rasgo esencial y natural del hombre. Si no, Jesús lo tendría, el hombre nuevo. Él está bien hecho, los que estamos mal hechos somos nosotros. No es que estemos mal hechos, entendedme. No, es que todos somos, el único que va distinto es él, no, él es el que va bien, los demás somos los que vamos mal. Casualmente somos todos. ¿Me he explicado? El pecado no es parte de la naturaleza del hombre, no era parte del plan primitivo de Dios. Dios no creó a Adán con pecado. Vio al nuevo Adán, creó el primer Adán sin pecado. El plan de Dios no es que el hombre tenga pecado. El pecado no es algo esencial y constitutivo del hombre. Vaya, pues si todavía nos dijeron lo contrario, no, a lo mejor es que no nos lo explicaron bien o que lo entendimos mal. Lejos de anular la plena humanidad de Cristo, la expresión menos en el pecado es un rasgo distintivo y sustancial de lo que es la verdadera humanidad. La verdadera humanidad es sin pecado. Y por eso el hombre nuevo es sin pecado. Y por eso el cielo nuevo y la tierra nueva es de hombres sin pecado.
Porque aquí estamos porque estamos en el cielo viejo, en la tierra vieja, con el pecado viejo y el hombre viejo y todo a cuestas. Pero el plan de Dios es que el hombre sea sin pecado y lo creó sin pecado. Y Jesucristo, como es el hombre nuevo, pleno, verdadero, el modelo, es sin pecado. Pero no porque sea un rarito y le hicieran especial. Y la nueva Eva es sin pecado. Pues lo mismo. Porque la nueva Eva es reflejo de la primera Eva. Y Eva brotó, salió del costado de Adán sin pecado. Y la nueva Eva es sin pecado. La Virgen María es sin pecado por eso. Porque es la mujer nueva. Esto es muy importante y no lo explica nadie. Y no es tan difícil de entender. Lo que es que no sé por qué nadie se molesta en explicarlo. Y es una pena porque además es algo bellísimo. A mí por lo menos me parece precioso, ¿no? Pues no lo dice nadie. Fue igual en todos nosotros menos el pecado. Y yo lo digo siempre, o sea, hasta hace 3 días yo lo decía así, lo repetía como un papagayo porque además es de fe. Pero digo, pero realmente, efectivamente, cuando estamos diciendo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Caer en la cuenta, ¿no?, de lo que decimos, porque muchas veces repetimos las cosas sin ahondar en ellas. Digo que cuando decimos que la humanidad de Cristo es igual en toda la nuestra, menos en el pecado, no estamos diciendo que la humanidad de Cristo sea falsa, no sea plena, sino que nos explica que el menos en el pecado es un rasgo distintivo de su verdadera humanidad. Es verdadero hombre, porque no tiene pecado. Nosotros no somos verdaderos. Todavía somos plenos. No somos hombres nuevos. Estamos todavía con la humanidad vieja a cuestas. Él es el que es verdadero hombre. Nosotros somos los que estamos en ello. En ser a semejanza de él. Todavía no. O sea, los defectuosos somos nosotros, no él. No es que parece que el raro es él. Él es el excepcional, pero no raro. El pecado es la única verdadera superestructura, el único añadido a la naturaleza humana, al proyecto divino de hombre que no puso Dios. Dios nos pensó y nos proyectó y nos quiso y nos quiere y nos desea y nos piensa sin pecado. Pero nosotros, como somos así, vamos y al plan perfecto que ha hecho Dios, al edificio precioso que ha hecho, le hemos puesto un pegote en la fachada, que es el pecado. Pero lo hemos puesto nosotros, no él. Es algo que hemos añadido nosotros, que no estaba en el plan de Dios. El pecado es una aberración de la naturaleza, no una propiedad de ella. Parece que el pecado es una propiedad de la naturaleza humana. Mentira. Es una aberración de la naturaleza humana, un defecto, una desviación, esto es una aberración de la naturaleza humana. No es una cualidad, no es una propiedad de la naturaleza humana. Ser humano no es ser pecador. Otra cosa es que todos lo somos. Pero el plan de Dios no es que el hombre fuera pecador. Ese ha sido el nuestro. Metimos la manaza y nos cargamos el proyecto. Pero ese es nuestro plan. El de Dios no es que el hombre sea pecador. Esto es súper importante. A mí por lo menos me parece súper importante y para mí me da cantidad de luz de muchas cosas y es tremendo que una cosa tan importante y relativamente sencilla de explicar, porque no es tan complicado, nadie la explique. El 99,9% de los católicos que andan por la calle no han oído esto nunca. Yo tampoco lo había oído. Hasta que hace muy poco lo he leído. Y por eso me parecía tremendo no decirlo, o sea, no darlo cuanto antes, callarlo, porque dices, es que es como el fundamento de nuestra fe y estamos aquí supuestamente en el tajo dando la vida y no lo hemos oído nunca. Yo no lo había oído nunca así, tal cual os lo estoy diciendo, ni lo había, y digo, tampoco es una altísima teología que no hay hijo de madre que la entienda, o sea, poco que te esfuerces es comprensible. Lo que no entiendo es por qué no se instruye a los fieles en esto, ¿no?
Al contrario, nos están diciendo que el pecado original y tú y dale, y somos todos unos desgraciados y salimos así porque tiene que ser original. No, sí, lo llevamos, pero lo hemos puesto nosotros. No era el proyecto primero de Dios. No es el proyecto primero de Dios, ¿no? El pecado no es parte de la naturaleza humana. Esto es súper importante. Es una desviación, una aberración de la naturaleza humana. Pero no es el plan. No es verdad que el pecado sea parte de la naturaleza humana. Es algo que hemos añadido nosotros. Pero el plan de Dios sobre el hombre no es que el hombre sea pecado, y que tenga que cargar con el pecado siempre. No fue ese el proyecto de Dios. Es muy sorprendente cómo se ha llegado a considerar como lo más humano del hombre, lo que es menos humano. El pecado es lo más inhumano, lo menos humano. Y hemos decidido todos por consenso general, no sé por qué, que es esencial en la naturaleza humana. Lo llevamos ahí, pero no es lo más humano. Es lo más inhumano. Y de hecho el pecado, en sus diversas manifestaciones, es lo que más deshumaniza al hombre. Hasta el punto ha llegado, dice San Agustín, hasta este punto ha llegado la perversión humana, que quien es vencido, esto es de plena actualidad, San Agustín, hasta este punto ha llegado la perversión humana, que quien es vencido por la lujuria es considerado hombre, mientras que no se considera como tal a quien la vence. Esto es absolutamente cierto. No son hombres los que vencen el mal, y lo son, en cambio, los que son vencidos por él. Así piensa el mundo. Los que son vencidos por el mal son de verdad hombres. Y los que son capaces de vencer al mal no se les considera hombres, cuando son los que de verdad y en plenitud son hombres. No son hombres los que vencen el mal, dice San Agustín, y lo son, en cambio, los que son vencidos por él. Humano ha llegado a indicar más lo que tienen en común el hombre y los animales que lo distingue de ellos, como la inteligencia, la voluntad, la conciencia, la santidad. Esto es muy revelador. Es que, a ver, fulanita tiene un genio endemoniado, por un ejemplo de, bueno, es que eso es muy humano, es normal. Eso es una expresión que hay que entender que somos humanos, ¿no? Que tenga ese genio y se deje llevar del genio, eso es muy humano, es muy normal. Pero la persona que tiene dominio de sí, que utiliza su inteligencia, que potencia su voluntad en cuanto a capacidad de elegir libremente, su conciencia, su santidad, esa persona no se la considera humana. Humano es el que vive a ras de tierra. Cuando una persona se revuelca en el fango, decimos que claro que es que eso es humano. Cometer errores, hacer las cosas malas es humano. No. A ver, lo decimos, ¿no? Porque es el sentir general, pero no es la verdad. La verdad es que humano es el que vive en plenitud el proyecto de Dios. Ese es el que es más hombre de verdad, el que es más humano. Porque nadie ha habido más humano que Cristo. Y Él es el santo de Dios. El pecado no es humano, repito. Es una deformación, una aberración de la naturaleza humana. El pecado y todas sus manifestaciones y todas sus consecuencias. Jesús, por lo tanto, es verdadero hombre. No a pesar de no tener pecado, sino precisamente porque no tiene pecado. Es verdadero hombre. El proyecto de Dios es el hombre tal y como Jesús es, tal y como creó a Adán, sin pecado. Por eso es verdadero hombre. Adán fue menos hombre cuando pecó. Estropeó su ser hombre, su identidad de hombre con el pecado. O sea, el pecado no es un rasgo esencial del hombre. Es un pegoste que pusimos ahí y que ahí sigue. Pero el plan de Dios, el proyecto de Dios, no era un hombre con pecado, sino un hombre perfecto y sin pecado. Un hombre santo en santidad. Dios nos creó dentro de la inocencia original. Y a eso vamos.
El hombre nuevo es el hombre inocente, sin pecado. Jesús es el inocente. Lo que pasa es que luego añadimos la culpa. Y muchas veces en nuestra obsesión por la culpa original nos hemos olvidado de la inocencia original, que es como hemos sido creados y a lo que estamos llamados, a recuperar la inocencia original y a incluso a superarla con el hombre nuevo. Esa es la verdad. Lo otro son deformaciones, cosas mal explicadas o mal entendidas. Jesucristo es, por tanto, verdadero hombre, no a pesar de no tener pecado, sino precisamente porque no tiene el pecado. San León Magno, en la famosa carta dogmática que inspiró la definición de Calcedonia y que en algunos aspectos constituye su mejor comentario, escribe: Él, Dios verdadero, nació en una íntegra y perfecta naturaleza como verdadero hombre, completo en todas sus prerrogativas, tanto divinas como humanas. Diciendo humanas, nos referimos, sin embargo, a aquellas cosas que al principio el Creador puso en nosotros y que vino después a restaurar, mientras que no hubo en el Salvador vestigio alguno de aquellas cosas que el embaucador sobrepuso y que el hombre acogió engañado. No hay que pensar que por el hecho de que él quisiera compartir nuestras debilidades, tuviera que participar también necesariamente en nuestras culpas. Asumió la condición de esclavo, pero sin la contaminación del pecado. Así enriqueció al hombre, pero sin disminuir a Dios. Perfectamente explicado por San León Magno todo lo que acabamos de decir. En este texto vemos cómo, revitalizando el dogma a partir de la Escritura, os acordáis que esta mañana decíamos que el dogma está vivo y hay que ponerlo junto a la Escritura para revitalizarlo, ¿no? En la línea de la tradición, con el sentido de la Iglesia, deja de ser una verdad arcaica, incapaz de contener al asalto del pensamiento moderno, como un muro que cede o un recinto en ruinas, y llega a ser, en cambio, verdad nueva y enérgica, capaz de destruir fortalezas, de deshacer las acusaciones y toda la altanería que se levante contra el conocimiento de Dios, haciendo que toda inteligencia se someta a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir este último párrafo? Deja claro, patente y evidente el valor perfectamente actual, para nada está pasado de moda, ni es obsoleto, ni es arcaico, de la obediencia. El hombre está llamado a obedecer a Dios por esencia. El hombre es vocación a la obediencia a Dios. Es vocación a la semejanza de Dios obedeciendo. Kierkegaard tenía muchísima razón cuando decía que dice cosas muy bonitas, Dice: la terminología dogmática de la Iglesia primitiva es como un castillo encantado donde reposan en un profundo sueño los príncipes y las princesas más hermosas. Basta solo despertarlos para que se levanten pronto en toda su gloria. El dogma de Cristo como verdadero hombre, por eso lo dice Kierkegaard, y hombre nuevo, es capaz de producir un giro completo de mentalidad. Y estaba en los primitivos dogmas. Lo que pasa es que, como dice Kierkegaard, estaba dormido. No se ahondaba en ello. No se ha ahondado. Entonces hay que despertar al verdadero hombre y al hombre nuevo, que estaba ahí dormido en el dogma, para verlo, para poderlo contemplar en toda su belleza. Y eso nos lleva a un cambio profundo de mentalidad en nuestro concepto del hombre y en nuestro concepto del plan de Dios y en nuestro concepto del pecado
en nuestro concepto del hombre nuevo, de la redención. Si lo miramos desde la perspectiva que os acabo de contar, cambia todo, por lo menos a mí me ha cambiado. La luz es totalmente diferente, la iluminación es distinta y cómo se contempla esa realidad es totalmente diferente, porque de repente descubres y ves un montón de belleza que ni sospechabas que estaba ahí. Saber que el pecado está ahí y lo tengo, pero no es parte de mí, ni me constituye. Yo no soy un pecado ambulante, luego tampoco soy un pecador. Soy pecador cuando peco, porque a veces cometo pecado, pero no soy habitualmente un pecador. Es que cambia totalmente. Yo soy una mujer a imagen de Dios y voy buscando y procurando la semejanza de Dios en mi vida, obedeciendo, entregándome a la voluntad de Dios, al querer de Dios, para poder vivir en plenitud, para poder desarrollar en plenitud todo el plan de Dios sobre mí, el boceto. Eso soy yo. Luego está el pecado en mi vida, lo tengo que ir sobrellevando, que ir sorteando, que ir luchando con él. Pero yo no soy por encima de todo un pecado o un pecador. No soy eso. Por lo menos para mí, el plantearlo así y el verlo desde esta perspectiva ha sido como descubrir algo totalmente nuevo y luminoso que yo no sospechaba, y son las mismas cosas que llevo 40 años escuchando, pero consideradas desde otro ángulo, desde otro punto de vista totalmente nuevo. Por lo menos para mí ha sido un descubrimiento deslumbrador que todavía estoy saboreando, disfrutando, gozando, porque para eso se me ha dado, ¿no? Y esa es la verdad de lo que soy y de lo que estoy llamada a ser. Y esto también es una misión, dedicarlo al mundo, porque es una gran noticia. También es un evangelio. No soy un pecado con patas. Soy un proyecto precioso de Dios, que tiene unos impedimentos, unas cosas que interfieren a veces, que están ahí, no las vamos a negar. Pero no soy eso. El pecado es el obstáculo, lo que puede obstaculizar mi caminar. Y está ahí, no niego que esté ahí. Pero no soy ese obstáculo. Soy el proyecto precioso. El plan precioso de Dios. Con un obstáculo que hay que ir sorteando. Pero soy un plan precioso de Dios. Un proyecto precioso de Dios. Eso es lo que soy. Decíamos que el dogma de Cristo, como verdadero hombre y como hombre nuevo, es capaz de producir un giro completo de mentalidad, que nos obliga a pasar de un Cristo medido con el metro de nuestra humanidad, y es bastante cortito, ¿eh? Nuestro metro es bastante limitado, a un Cristo al que no medimos nosotros, sino que nos mide Él a nosotros. Tenemos que pasar del Cristo juzgado por los filósofos y por la historia al Cristo que juzga a los filósofos y a la historia. Kierkegaard, que sigue diciendo cosas bonitas, dice, es que a mí me gusta mucho todo lo que dice Kierkegaard, y no solo lo que dice, sino cómo lo dice, ¿no? Era danés, y yo me acuerdo de los cuentos de Dickens, cuando leo a Kierkegaard, ¿no? Cómo dice las cosas, qué bonito. Dice, no es él por el hecho de haber nacido
y aparecido en Judea, quien se ha presentado ante el examen de la historia. Él es precisamente el examinador de la historia. Su vida es examen, y no solamente de aquella generación, sino de todas. Él es el modelo, la medida, el examen, es Jesucristo. Es todo. El alfa y la omega, vamos a decir en la vigilia. El principio y el fin. El juez de la historia, el señor de la historia, el rey, el soberano, hacia el que confluye todo, de quien parte todo y hacia quien todo va dirigido. Ese es Cristo. Y hacia quien voy yo. La meta hacia la que camino. ¿Es el cielo, es la vida eterna? Pues que el cielo y la vida eterna es Cristo. Yo voy hacia Él, hacia la plenitud de una vida en Él.